Hola y bienvenidos al show de Delia Losuk. Y hoy, esta mañana, por la gracia de Dios, tengo a una hermana mía en Cristo y su nombre es Norma Álvarez. Y le voy a pedir a mi hermanita que por favor empiece en oración. Vamos a orar. Bienvenidos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú pones los medios, Padre bendito, para llegar a aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar de tu palabra. Bendice este show de la hermana Delia, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, y por todo lo que harás, Padre. Prepara los corazones, Señor, que estarán recibiendo tu palabra, mi Dios. Te amamos, Padre, y bendecimos tu santo nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tengo varias preguntas que a mí me gustaría preguntarle a mi hermanita Norma. Y vamos a empezar con la primera. ¿Cómo conociste a Jesús? Sí, en la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que todos estamos separados de Dios. Recordemos que cuando en el tiempo de la caída de Adán y Eva, el Señor nos desconectamos. Nos desconectamos ahí por el pecado, porque el Señor es santo y Él no permite el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nacemos sin conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Estamos desconectados y vivimos con esa falta de amor porque Él es amor. Y empezamos a vivir nuestra vida a como nosotros creemos que debemos de vivir, pero nos falta ese vacío que solamente Jesús puede llenar, porque Él es la verdad y Él es el amor verdadero. ¿Qué pasa cuando yo crecí, viví en una familia disfuncional? Mis padres estaban juntos, pero peleaban la mayor parte del tiempo y entonces eso hace que ya una familia empiece a crecer, ¿verdad? Unos por aquí, otros por allá, y así nos fuimos apartando. Conocemos a la religión secular, ¿verdad? Y fue donde crecí yo, pero la verdad cada vez que iba no encontraba esa conexión, ese amor, y me faltaba. Entonces me equivoqué varias veces porque me equivoqué en buscar el amor. Yo buscaba y encontraba a las personas equivocadas, porque el amor no se encuentra en las personas. El Señor nos da a las personas, sí, cuando lo conocemos a Él, por gracia de Él. Pero en el proceso de yo conocerlo a Él, me equivoqué varias veces y hubo mucho dolor en mi vida por estar buscando ese amor. Yo deseaba sentirme querida, yo deseaba sentir ese amor profundo, que alguien llegara y me abrazara, que me dijera que me amaba. Amo a mis padres, los amo muchísimo y le doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque el Señor no se equivoca. El Señor es perfecto, entonces Él ya sabe en dónde nos va a poner, porque Él ya dice que su palabra, que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él me dio a los padres correctos y le doy gracias a Dios por ello. Nadie somos perfectos, perfectos. Entonces gracias a Dios por la vida de ellos. Ahora los dos conocen al Señor. Bendito sea Dios por la gracia de Él. ¿Y cómo llegué yo a la vida a conocer a Jesucristo? Bueno, mi mamá, ella vino para acá, para San Antonio, Texas, y ustedes saben, aquí hay muchas ventas de garage sales, ventas de ropa usada, donde la gente se pone fuera y empiezan a vender sus cosas que ya no quieren. Entonces, por la gracia de Dios, el Señor está en todas partes. Y mi mamá un día estaba ahí, un pastor era el que estaba haciendo esta venta. Y de verdad que mi mamá estaba también con un corazón muy lastimado y necesitaba escuchar que alguien la amaba. Y este pastor fue obediente a la palabra del Señor y él empezó a compartir de Jesucristo, que el cual nosotros sabíamos y conocíamos de un Jesús que estaba colgado en la cruz, pero la verdad yo no pensé que ese Jesús podía estar vivo y podía hacer algo por nuestra vida. Yo siempre lo veía colgado en la cruz nada más. Y cuando yo iba a la iglesia secular, yo oraba o rezaba, más bien rezaba, porque era un rezo que repetía lo que yo ya había escuchado antes. No era algo que saliera de mi corazón. Entonces eso es
me impactó cuando mi mamá viene y me dice que le hablaron de Jesucristo y que él salva y que él perdona pecados, entonces que él es el amor verdadero. Y me entró esa curiosidad porque dije, ok, y me invitó mi mamá a esta iglesia. Y me dice, vamos, dice, nada perdemos. Y gloria a Dios por eso, porque las dos juntas, ella fue quien primero me trajo a conocer a Jesucristo. Y fuimos a esa reunión, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y empezamos a ver que de verdad es una vida muy diferente con Él. Anteriormente, cuando yo no conocía a Jesús, y como les dije, me equivocaba varias veces. Estuve en una relación no muy buena porque fue donde me humilló bastante en la cuestión de que yo no era una persona bonita, no era una persona buena. Entonces, a veces platico el hecho de que tenía que dormir con mi pelo planchado, pintada y sin moverme. En la cama nada más estaba como, no me muevo para que no me vaya a volar un pelito y se me vaya a despeinar, porque si no, entonces al despertar iba a ser un problema. Wow. Entonces, bendito sea Dios que esa relación no duró mucho y cuando conocí al Señor pude darme cuenta cuál era el verdadero amor. Cuando nos volvemos a conectar a la fuente de vida que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, vemos que el amor no está en las personas, el amor está en Jesucristo solamente. Entonces, cuando amamos y conocemos al Señor, entonces podemos dar ese amor a las otras personas y podemos conocer, podemos tener esa relación buena con los demás, ¿verdad? Pero mientras no. Entonces, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por eso, porque de verdad que bendito sea por mis padres y básicamente este es lo que es mi testimonio, que el Señor es amor y que no hay nada que Él no pueda darnos. Nosotros somos sus hijos. Y dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Bendito sea Dios. Ese es prácticamente mi testimonio. Ahora estoy casada, amo a mi esposo. Mi esposo es muy especial, de verdad, y lo amo, sé que él me ama, no tengo que dormirme así como una, decimos en México, como las momias de Guanajuato, ¿verdad? Sin moverse. Wow. No puedo ser yo porque sé que mi identidad está en Cristo Jesús. That's right. Esa es la libertad que Jesucristo nos da cuando lo recibimos como nuestro Señor personal. Sí. Que estás libre de hacer cosas que no agradan ni a ti, que son una carga para ti y no bendicen ni a Dios. Tengo otra pregunta, Norma, que me gustaría preguntarte. ¿Y Jesús perdona todo pecado? Bueno, la Biblia dice que Jesús perdona todos nuestros pecados excepto uno. Hay uno que el Señor no perdona. Esa era mi pregunta. Porque también en el proceso de cuando yo no conocía a Jesucristo, ¿verdad? Por andar en las cosas del mundo y por buscar este amor equivocadamente, es algo que ya no me cuesta hablar por la gracia de Dios, porque es algo que creo que puede ser para edificación de alguien más. En mi vida anterior, hace ya muchos años, decidí hacer un aborto voluntario, algo que marcó mi vida grandísimo, o sea, algo que me dejó, si ya tenía un vacío, fue un vacío más grande todavía. Eso era algo con lo que yo peleaba, que yo no tenía perdón por haber hecho lo que hice. Una pregunta, ¿por qué tuviste que llegar a ese punto de aborto? Porque me sentía sola. Me sentía con una desesperación de que no sabía qué iba a hacer. Si ya yo me sentía rechazada, ahora con un bebé más, ya tenía una niña. Entonces ahora otro niño iba a ser, para mí peor, era madre soltera. No sabía qué hacer en ese momento. Me sentía desesperada, me sentía como en un callejón sin salida. Estaba gritando a gritos dentro de mí. Quería ayuda, pero no sabía dónde ir. Fui a la iglesia, pero no me salí igual. Fui a la iglesia secular, como digo yo,
¿verdad? Pero salí igual, no encontré esa ayuda que yo necesitaba, so tuve que decidir hacer esto y me sentí peor, me sentí más mal, me sentí lo más bajo, sentí que ahora, como les decía, si ya antes me sentía vacía, ahora me sentía más vacía todavía. El punto que yo no podía tocar ni ver algo que dijeran sobre el aborto porque eso me dañaba más, siempre lloraba, era muy sensible y más porque ya tenía una hija, entonces me sentía la peor de las mujeres y sentía que yo no tenía perdón, de eso. Entonces, una vez más, cuando conocí a Jesús y el pastor habló de que si había algo muy profundo en nuestro corazón, porque ese pecado mío, yo lo encerré en lo más profundo de mi corazón. Le puse llave para que no volviera a tocarse, porque era algo muy, muy delicado, me lastimaba demasiado. Y aun cuando conocí a Jesús en los primeros años, no quería sacarlo. Mi herida todavía estaba abierta y yo no quería sacarlo, yo quería dejarlo ahí, pero el Señor habló a mi corazón. El pastor dijo, llamado al altar, el pastor dijo, vamos a hacer algo especial. Dice, siento que hay algo que está en los corazones más profundos que necesitan entregárselo al Señor, necesitan abrir ahí para que el Señor pueda sanar y sacarlo. El Señor perdona todo pecado. La palabra de Dios dice en Mateo 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado. Jesús lo está diciendo aquí, todo será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Entonces, aquí dice que Él nos perdona de todo pecado, y yo ese día me arrodillé al Señor y le dije, Señor, si tú de verdad perdonas todo pecado, tú puedes perdonar mi pecado. Entonces también cuando me identifico con la mujer adúltera que todos querían apedrear, y al final Él empezó a escribir en la tierra, yo me imagino que los pecados de cada quien que estaba ahí, cuando Él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y todos se fueron. Entonces Él le dice, mujer, ¿quién te acusa ahora? Esas fueron las palabras para mí también. Mujer, ¿quién te acusa ahora? Entonces eso me hizo libre de mi pecado también, y le di toda la honra y la gloria al Señor, porque dije, Señor, gracias, solamente tú para llenar ese vacío. Y solamente Él ha sido el que me ha dado vida y el que ha llenado y el que me ha dejado que yo deje eso en las cosas de atrás. Dice, las cosas viejas pasaron, también fue lo que me dijo. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Jesús somos nueva creación. Entonces ya no sacamos ni cargamos las cosas del pasado, porque ya las dejé a Él. Ahora soy libre, tengo 3 hijos preciosos a los que amo, y le doy toda la honra y la gloria al Señor por eso. Qué bueno es el Señor. Amén. Es que el amor normal que Él tiene a través de sus hijos, uno a veces no lo puede ni entender, porque el amor ese es tan puro, profundo. Sí, así es. Es que Dios tiene para nosotros. Amén, así es. Y también, entonces quiero que sepan que no importa qué pecado o qué estés cargando, qué problema estés cargando, tráelo a los pies de Cristo, porque Él está ahí esperándonos. No importa qué tan sucio estemos, Él dice que Él lava nuestras vestiduras y que Él está con nosotros y que Él camina con nosotros. Qué precioso es eso. De verdad que es maravilloso nuestro Dios, el Señor, un Dios vivo al que servimos. De verdad que sí. A mí me gustaría preguntarte, Norma. Sí. ¿Cómo podemos llegar a Dios el Padre? Esa era mi pregunta siempre, antes de conocer, porque una vez más yo veía a Jesucristo en la cruz y yo decía, bueno, ¿cómo podemos llegar al Padre, a Dios? Porque siempre oramos a Dios, ¿verdad? Siempre Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero qué maravilloso cuando conocemos la palabra de Dios, porque ahí nos dice, ¿verdad? Nos dice en Juan 14:6 que Jesucristo
dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces llegamos a Jesucristo primero. Primero vamos a ir a Jesucristo para que por medio de Jesucristo podamos llegar al Padre. Aquí es como lo dice Él. ¿Y cómo hacemos esto? También la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Una vez más, si tú te sientes vacía, si tú te sientes mal, si tú quieres la presencia del Señor, necesitamos venir a Jesucristo y necesitamos con una oración sencilla pedirle a Él que perdone nuestros pecados, que necesitamos llenar ese vacío del cual fuimos desconectados en el momento de la caída y que ahora queremos conectarnos otra vez, pero solamente es por medio de Él, solamente por medio de Jesucristo. Créanme, hermanos, que no hay nadie más. La palabra dice que es el único camino. Jesucristo es el único camino. No hay nada. Yo traté infinidad de cosas. El santo volteado de cabeza, el escapulario, antes de conocerlo a él. Yo traté muchas cosas y eso no funcionó. No me funcionó. Solo cuando venimos al verdadero Dios, al que dice que es el creador de todas las cosas, al creador del mundo, al creador de nosotros, porque Él nos creó y Él sabe eso. Es cuando entonces conocemos y Él es el camino para ir al Padre. Así es. Y no solo eso, Delia, también no nos deja solas, porque dice que cuando venimos a Él, el Espíritu Santo viene y mora con nosotros. Wow. Entonces ya Él nos redarguye, Él nos habla y Él nos guía para seguir y para no estar equivocándonos como lo hacíamos antes. Él nos para, no, espérate, esto no, esto sí, y Él nos guía. Entonces qué maravilloso que Él dirija nuestras vidas, porque si Él dirige nuestras vidas, Él dirige nuestro matrimonio, Él dirige nuestros hijos y Él nos dirige alrededor de quienes nos rodean. Sí, pronto una pregunta. Sí. La Escritura dice que nuestro Dios es nuestro proveedor. ¿Cómo nos provee Él a nosotros? Maravillosamente, milagrosamente, de verdad que a veces no sabemos ni cómo, pero la provisión llega. En estos 2 años de pandemia, a nosotros, bendito Dios, que Él nos bendijo en abundancia. Nos dio un trabajo. No teníamos pensado, o sea, que pudiéramos tener un trabajo así. En vez de muchos hablaron de que se había acabado el trabajo, que habían tenido que dejar sus trabajos por la pandemia, habían tenido que dejar de ir, pero el Señor proveyó un trabajo bastante bueno para nosotros, que nos bendijo a nosotros y nos permitió bendecir a otras personas también. Como solamente Dios lo sabe, pero Él dice que Él es nuestro proveedor y que no tengamos temor, que Él nos va a dar. Y recordemos que si venimos a la palabra de Dios, podemos conocer a ese Señor, a ese Dios el que provee, porque Él proveyó en todo el tiempo que sacó a su pueblo de Israel, y dice que sus vestiduras no se hicieron viejas. Imagínate qué bello eso, ¿verdad? Confiar en un Dios, y proveyó comida, un maná del cielo. Solamente es nuestro Dios, porque solamente Él para mandar esta comida, para proveer esta ropa que no se hace vieja. Confiemos en el Señor. Puede ser que a lo mejor estén pasando por momentos de dificultad económica, pero el Señor dice que no tengamos temor, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. No permitamos que el temor venga y nos capture toda nuestra vida, ¿verdad? No permitamos eso. Mejor vayamos y alabémoslo, porque dice la Biblia que en todo tiempo estemos gozosos, aún en las circunstancias difíciles. ¿Cómo es esto posible? Él lo dice. Eso solo hay que gozarnos en el Señor, cantemos alabanzas a Él y glorifiquemos su nombre. Eso es lo que a mí me ha bendecido y eso es lo que a mí me ha ayudado en tiempos de dificultad y en tiempos de tristeza. Solo alabo al Señor y Él me renueva otra vez. Él provee. ¿Cómo puedo yo recibir a este Cristo personal en mi vida? Sí. La palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. Él está tocando nuestros corazones, de todo el que esté dispuesto a abrir su corazón. Si nosotros abrimos nuestro corazón y decimos, sí, Señor Jesús, entra, entonces con una sencilla oración podemos hacerlo parte de nuestra vida. Y no nos preocupemos en las cosas en las que estás acostumbrado o que estás, poco a poco es un proceso. El Señor va a ir transformando nuestra vida. Solo hay que abrir nuestro corazón, que esté
esté ese corazón listo para recibirlo y que queramos conocerlo. Cuando tenemos una pareja, queremos saber más de él, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que le agrada, qué es lo que le gusta para poder agradar a nuestra pareja o a nuestros hijos o a un amigo. Así es con el Señor y mucho más, porque Él es amor, Él es el Dios verdadero que necesitamos. Cuando queremos conocer de Él, abrimos nuestro corazón y empezamos a conocerlo por medio de su palabra. Wow. ¿Podemos tener una íntima relación con nuestro Dios, Norma? Sí podemos. Bendito sea Dios por eso también. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, antes de esto había un velo donde los sacerdotes, en el templo había un cuartito pequeño donde los sacerdotes y un velo grandísimo donde los sacerdotes podían entrar una sola vez al año y solo era uno, el sumo sacerdote. Cuando Jesús murió, el velo se rompió, porque eso nos da la libertad para nosotros poder tener una relación íntima con Dios. Podemos llegar directamente a Él sin necesidad de intermediarios. Podemos llegar a Él, como dije una vez más, por Jesucristo, por la gracia, por lo que Él hizo. Nosotros podemos llegar al Padre y tener una relación íntima con Él. Dice la palabra de Dios que cuando queramos estar en esa relación íntima, vayamos a ese lugar donde solamente Él y yo podemos estar juntos y yo puedo decirle mis problemas, mis cosas, mis aflicciones, mis alegrías, y Él está ahí. Él nos habla y Él nos abraza y Él nos conforta. Sí podemos tener una relación íntima personal con el Señor. Y la última pregunta, ¿Dios está en todo lugar? Amén. Sí, Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Dice su palabra que Él es omnipresente y Él está en cualquier lugar. No importa en la situación, no importa el lugar o qué tan lejos tú estés, el Señor está ahí contigo. Maravilloso es porque Él dice, yo estoy contigo, no temas, yo camino contigo, no te preocupes. Podrás estar tú en no sé en qué país, en qué ciudad, el Señor está ahí. En la selva. En la selva, está en la selva el Señor, sí. Bendito sea Dios por eso. Él está ahí, dice que la tierra Él la creó. Imagínate cómo no va a estar alguien en un lugar en el cual ha creado. Él está al cuidado de las personas aún en la selva y Él provee milagrosamente ahí en ese lugar. ¿En el desierto? En el desierto, sí. Volvemos otra vez. El Señor caminó con su pueblo Israel en el desierto y los llevó y les proveyó todo lo que ellos necesitaban. ¿Y en el mar profundo? En el mar profundo también está el Señor, porque Él conoce, Él creó, una de las creaciones de Él fue los animales marinos. Todo es el Señor, todo es de Él. ¿Y en el aire? En el aire. Solamente hay que respirar profundo. Y este respiro y el escuchar nuestro corazón latir, esto es del Señor. Él solamente para poder hacer esto y para darnos el aire que respiramos, porque Él es nuestro aire. Wow. Amén. Norma, muchas gracias. Esto realmente ha sido de una gran bendición. Hermanos, aquí se siente la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, sí. Y las preguntas que se preguntaron son directamente dirigidas por el Espíritu Santo. Amén. Así. Y por eso le damos gracias a Dios. Amén. Toda la honra y la gloria al Señor. Amén. Vamos a orar, Norma, para Sí. cerrar. Y muchísimas gracias. Me gustaría hacer una Go ahead. pequeña Go oración ahead. para aquellas personas que quieran recibir al Señor como su Salvador. Y es algo bien simple, no es algo difícil, no tenemos que prepararnos. Hasta eso el Señor nos ama y nos quiere así como estamos. Si tú decides tener al Señor en tu corazón y hacerlo parte de tu vida, de verdad que no te vas a arrepentir. Te digo que conozco al Señor ya de años y no me arrepiento. Al contrario, digo, Señor, ¿qué pasaba conmigo que no vine a ti antes? Pero los tiempos del Señor son perfectos, no importa si no lo conociste antes. Este es el día, dice el Señor, que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Me gustaría hacer una oración. Si tú decides recibir a Cristo como tu Salvador, créeme que no te vas a arrepentir. Al contrario, has ganado la vida eterna, esa vida que el Señor tiene especial para nosotros, sus hijos. Sí, amén. Vamos a orar.
Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú estás ahí como un poderoso gigante, Señor, a la espera de tus hijos. Tu palabra dice que tú ya habías orado al Padre por aquellos por los cuales fueran a recibirte, Padre Santo. Yo oro, Señor, en tu nombre, Padre, por aquellas personas que han decidido abrir su corazón, mi Dios. Te pido de una manera muy especial, Padre, que tú vengas a estos corazones, Señor, esta tierra firme, Señor, esta tierra atenta a recibir tu palabra, mi Dios. Padre bendito, con estas palabras, Señor, que mis hermanos o que las personas que aún no te conocen van a hablar, nos dirigimos a ti. Señor Jesús, quiero hacerte parte de mi vida. Confieso, Señor, mis pecados, Padre Santo, tú los conoces. Deseo que entres en mi corazón y que seas el Señor y el Rey de mi vida, Padre. Deseo caminar contigo, Padre bendito. Perdona todos mis pecados, Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú moriste en esa cruz, Padre, y que al tercer día resucitaste, Señor, para el perdón de todos mis pecados, Padre. Decido seguirte, Señor, en este día y caminar junto a ti, Padre. Dame una nueva vida, Señor. Te creo y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que han hecho esta oración, Señor. Gracias, Padre, por aquellos a los que tú ya oraste, mi Dios. Gracias por aquellos por los cuales tú vas a caminar, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra dice que vengamos delante de ti con acción de gracias, Señor. Y así venimos delante de ti, mi Dios. Agradeciéndote por todo, Padre. Todo es tuyo. Tú estás en todo lugar, Señor. Nosotros solo queremos servirte, mi Dios, y que nos dirijas, Padre Santo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.